Una masa de un punto de una barra que está situado a 60 centímetros de un extremo y por los valores que nos están dando sería a 120 del otro. Y tenemos que saber qué fuerza ejerce cada una de las cuerdas que están soportando dicha barra. Vamos a ver, hemos dicho que si la barra tiene un total de 180 centímetros y se cuelga a 60 de un extremo, tiene que haber 120 con relación al otro. Ya tenemos aquí un dato que deducimos del problema. Luego también tenemos que saber que aquí hay un peso, que es el peso de esos 10 kilos, que va para abajo, y este peso será igual al producto de la masa por la gravedad. Es decir, tenemos aquí 98 newton del peso que está colgado la barra. La barra en principio es despreciable, de masa despreciable, pero al estar colgada tenemos que tener aquí dos fuerzas. Una, vamos a dibujarla en color rojo. No nos deja. Bien, pues dibujamos una en color verde. Esta de aquí vamos a llamarle F sub 2. F sub 2. Y luego tendremos otra en el otro lado que vamos a llamar F sub 1, la vamos a dibujar de color rojo y la dibujamos de un tamaño mayor porque al estar más cerca la pesa de esa cuerda, pues esa fuerza será mayor. Pero este problema, que ya hemos hecho uno parecido anteriormente, es muy fácil de resolver, es un sistema de ecuaciones. Y vamos a tener, por un lado, que la suma de las fuerzas que van para arriba tiene que ser igual a la suma de las fuerzas que van para abajo. En este caso, igual al peso. O si ya sustituimos peso por su valor, ya podríamos poner aquí igual a 98. Y por otro lado, el momento de la izquierda de la pesa y el momento de la derecha tiene que ser igual. Recordamos que momento es fuerza por distancia. Así vamos a tener que 60 por F1 tiene que ser igual a 120 por F2. Y ahora lo único que nos queda es resolver este sistema. Si lo hacemos por sustitución, despejamos, por ejemplo, F sub 1 en la primera y nos da 98 menos F sub 2. Y ahora, donde esté en la segunda, sustituimos ese valor y tendríamos 60 por 98 menos F2 igual a 120 F sub 2. 60 por... bueno, aquí podríamos quitarle 0 y 0 y vamos más rápido. 6 por 9 por 98 es 588. 588 menos 6F sub 2 igual a 12F sub 2. 18F sub 2 es igual a 588. Luego la fuerza 2 igual a 588 entre 18 nos da un valor de 32,67 newtons. Para calcular F sub 1 nos vamos arriba a la ecuación despejada y tengo que es igual a 98 menos el valor de F sub 2. Y esto nos da para F sub 1 un valor de 65,33 newton, que también está de acuerdo en que tiene que ser mayor que F sub 2 porque tiene el peso más cerca. Y lógicamente la suma de las dos fuerzas nos tiene que dar igual a la suma al valor del peso, que vale 98. Con esto el problema ya quedaría terminado.